No soy su papá, pero fui todo lo que él necesitó, hasta que me echaron a un lado. Cuando conocí a Pamela, lo último que tenía en mente era convertirme en una figura paternal. No porque me asustara la idea, sino porque nunca me imaginé que alguien como ella, madre soltera, independiente, con una sonrisa que escondía más cansancio del que estaba dispuesta a admitir, pudiera tener un impacto tan profundo en mi vida. Me llamo Sebastián, tengo 31 años, y hace poco más de un año comencé una relación con ella. Pamela tenía 26 cuando nos conocimos, y desde el primer café que compartimos, fue transparente: mi hijo es lo primero. Si no estás listo para eso, mejor no seguimos. Yo lo vi como una muestra de madurez, no como una advertencia. Y aunque no era padre, sentí que estaba preparado para ese tipo de compromiso. Su hijo se llama Bruno. Cuando empezamos a salir, él tenía 5 años, y desde el primer momento se mostró curioso, inquieto, con esa energía que parece infinita a esa edad. Me hablaba sin parar, me hacía preguntas sin filtro, me enseñaba sus juguetes como si fueran trofeos de guerra. Y yo me dejé llevar. Me gustaba estar con él. Me gustaba ver cómo Pamela se relajaba un poco cuando yo estaba ahí. Las primeras semanas fueron tranquilas. Salíamos los tres a comer helado, íbamos al parque, jugábamos en el suelo de la sala mientras veíamos caricaturas. Poco a poco, sin que nadie lo planeara, empecé a tener un rol más activo. Lo llevaba al jardín cuando Pamela no podía, lo ayudaba con tareas básicas, una vez lo acompañé al médico porque ella estaba atrapada en el tráfico. Nada de eso me pesaba. Al contrario, me sentía útil. Sentía que estaba aportando. Nunca intenté ocupar un lugar que no me correspondía. Pamela me había contado que el padre de Bruno desapareció cuando él apenas daba sus primeros pasos. No había llamadas, ni visitas, ni aportes económicos. Solo silencio. Y en ese vacío, sin decirlo, yo empecé a construir algo. Un vínculo. Una rutina. Con el paso de los meses, la relación con Pamela se fue haciendo más seria. Ya no éramos solo el chico con el que salgo y la mujer con la que paso los fines de semana. Empezamos a hablar de mudarnos juntos, de compartir más cosas. Y en medio de esas conversaciones, ella llegó a decirme algo que no olvidé: me gusta cómo lo tratas. Bruno te quiere mucho. No es fácil encontrar eso. Para mí, esas palabras fueron como un sello. Como una invitación tácita a formar parte. Me lo tomé en serio. Con responsabilidad. Pero también con cariño. Y fue justamente por eso que, meses después, cuando empecé a notar ciertas actitudes de Bruno que me preocupaban, decidí intervenir. No grité. No castigué. Solo intenté marcar límites. Lo hacía con respeto, con paciencia. Eso no se dice, Bruno. No se le grita así a tu mamá. Si tiras los juguetes, se van a quedar guardados por hoy. Cosas sencillas. Lógicas. Normales, creo yo, en cualquier hogar donde hay un niño creciendo. Pero ahí empezaron los problemas. Pamela comenzó a mostrarse incómoda cada vez que yo decía algo. Me interrumpía. Me corregía delante de él. Una vez, incluso me soltó sin rodeos: no eres su papá para estarlo regañando. Y eso me dolió más de lo que quiero admitir. ¿Por qué si no era su padre para corregirlo, si lo era para despertarme a las 6 de la mañana y llevarlo a clases? ¿Para comprarle medicinas cuando estaba enfermo? ¿Para armarle el castillo de cartón que tanto quería aunque estuviera muerto del cansancio después del trabajo? ¿Dónde se traza la línea entre ser un apoyo y ser un intruso? Intenté hablarlo con calma. Le pregunté directamente qué lugar ocupaba yo en la vida de su hijo. Me respondió que era su pareja, que Bruno me quería, que ella también, pero que la autoridad en su casa era de ella. No supe qué hacer con eso. No quería imponerme. No quería ocupar el lugar de nadie. Pero tampoco quería ser ese adulto que está cuando hay que cargar con el niño dormido, pero no cuando hay que poner un límite. Las discusiones comenzaron a ser más frecuentes. Yo sentía que me censuraban justo cuando más involucrado estaba. Ella decía que la estaba juzgando como madre. Yo sentía que me estaban cortando las alas como pareja. Era frustrante. Y luego pasó algo que no esperaba. Una tarde, después de una jornada agotadora, pasamos por Bruno al colegio y fuimos a casa. Él venía especialmente inquieto. No quería hacer tarea. Solo quería ver la tablet. Pamela intentó ponerle orden, pero él estalló. Gritó, lloró, se tiró al piso. Hasta ahí, nada nuevo. Pero cuando tomó el celular de su madre y lo estrelló contra el suelo, y después le gritó con toda la rabia que le cabía en ese cuerpito: cállate, estúpida, me arruinas la vida, algo dentro de mí se rompió. Me levanté. Lo miré con firmeza. Le dije que eso no se hacía. Que no se le habla así a nadie, y menos a su mamá. Él me miró con desafío, me empujó. Y yo, por reflejo, levanté la mano. No para golpearlo. Jamás haría algo así. Pero sí como un gesto de autoridad. De freno. De basta. Y entonces, Pamela reaccionó. Me empujó con fuerza, me gritó como nunca antes lo había hecho: no eres su padre, nunca le vuelvas a levantar la mano, te juro que llamo a la policía. Y ahí supe que ya no había vuelta atrás. No respondí.
No discutí. Solo la miré por un segundo, como si buscara en sus ojos alguna explicación más razonable que el grito que acababa de lanzar. Pero no la encontré. Solo vi rabia, confusión y quizás miedo. Fui a la habitación sin decir palabra. Metí en una mochila algunas de mis cosas, lo esencial. El corazón me latía tan fuerte que sentía las pulsaciones en las sienes. Ella me siguió, me pedía que no exagerara, que solo había reaccionado por el momento, que no quería que me fuera. Pero todo sonaba vacío. Tarde. No le grité. No le reclamé. Solo respondí, si no tengo derecho a educarlo, tampoco tengo razón para quedarme. Cerré la puerta detrás de mí. Esa fue la última vez que pisé esa casa. Los primeros 2 días me los pasé en el sofá de un amigo, Diego, que por suerte me abrió la puerta sin preguntas. Él ya me conocía lo suficiente como para entender que, si estaba ahí, no era por algo menor. No tenía ganas de hablar. Solo quería silencio. Pensar. Entender cómo, después de todo lo que había dado, terminé siendo el malo de la historia. Porque así me sentía. Como si hubiera cometido un crimen por intentar poner orden en un momento de caos. Mónica empezó a llamarme al día siguiente. No contesté. Me mandó mensajes. Audios. Algunos cargados de disculpas. Otros tratando de explicarse. Que estaba estresada. Que no supo cómo manejar la situación. Que Bruno preguntaba por mí. Que me extrañaban. Y sí, claro que me dolía. Por más enojo o decepción que tuviera, yo también extrañaba a Bruno. Extrañaba su risa cuando le hacía cosquillas. Extrañaba los dibujos torcidos que me regalaba. Extrañaba su voz gritándome desde el otro cuarto, Sebas, mira esto. Pero algo se había roto. No era solo el empujón. Ni siquiera la amenaza con la policía. Era el hecho de haberme sentido inútil. Como si todo el esfuerzo de un año no hubiera significado nada en el momento más crítico. Después de unos días, decidí responderle uno de los mensajes. Le dije que necesitaba espacio. Que estaba dolido. Que no sabía si podía volver a confiar en lo que estábamos construyendo. Que no entendía cómo, después de todo, seguía siendo el que no tiene derecho. Ella insistió. Me pidió que no tirara todo por una discusión. Que Bruno me quería. Que ella también. Que solo necesitaba tiempo para entender cómo compartir la autoridad sin sentir que perdía su lugar como madre. Yo lo escuché. No le prometí nada. Pero me quedé en silencio. Pensando. Analizando. Pasaron unos días más. Y entonces ocurrió lo que terminó de sacudirme. Un mensaje. Largo. Cargado de culpa, sí, pero también de algo más. Una especie de súplica disfrazada de preocupación, no tenemos nada en la nevera. No he podido trabajar. Bruno necesita cosas. Si no vas a volver, al menos mándanos algo de dinero, por favor. Me quedé helado. ¿De verdad? Después de todo eso, ¿ahora también debía ser proveedor desde afuera? ¿Debía seguir cargando con la responsabilidad emocional y financiera de una familia que no me reconocía como tal? ¿Dónde estaba el límite? Respiré profundo. Leí el mensaje otra vez. Y me invadió una mezcla extraña de tristeza y lucidez. Entendí algo que había estado ignorando por mucho tiempo, me habían usado. Durante un año, fui todo, niñero, conductor, enfermero, profesor, apoyo emocional y económico. Fui el que cargó con las ausencias de otro. Fui el que se ganó el cariño del niño a punta de tiempo, paciencia y amor. Pero nunca fui parte real de las decisiones. Me necesitaban. Pero no me querían completamente. Solo la parte que servía. La parte que no incomodaba. No contesté ese mensaje. No porque me alegrara saber que estaban mal. Todo lo contrario. Me dolía. Pero por primera vez, prioricé algo que había olvidado por completo en todo ese año, mi propia dignidad. Tenía que soltar. Tenía que dejar de ser el hombre que aparece cuando hay crisis, pero desaparece de la ecuación cuando se trata de criar, educar, corregir. Tenía que dejar de ser el tipo útil, el que está cuando hace falta, pero que nunca tiene derecho a decir cómo se hacen las cosas. Y sí, lo más difícil fue aceptar que tenía que irme sabiendo que Bruno me iba a extrañar. Porque yo también lo extrañaba. Pero entendí que ese cariño, si no va acompañado de respeto y límites claros, también puede convertirse en una trampa emocional. Así que no. No iba a mandar dinero. No iba a volver. No iba a seguir sosteniendo un modelo de familia que solo funcionaba a conveniencia de una sola persona. Estaba cansado. Y por fin lo dije en voz alta, no quiero seguir siendo el hombre que resuelve todo, pero no cuenta para nada. Y cuando uno dice eso con el corazón, sin rencor, empieza a sanar. Después de ese mensaje que no respondí, vinieron otros. Algunos más suaves, intentando tocar la parte sensible, Bruno no ha dejado de preguntar por ti. Otros, más duros, como si el cariño ya no sirviera y ahora había que apelar a la culpa, nunca pensaste en lo que él siente, solo te fuiste. Pero yo ya había tomado una decisión. Esta vez no me iban a mover con promesas ni reproches. Pasé varios días en silencio, concentrándome en mí.
Me di cuenta de que, durante ese año con Pamela, había dejado de prestarme atención. Mi rutina giraba en torno a ellos. Al colegio. A las comidas. A las tareas. A los planes familiares. Ya no recordaba cuándo fue la última vez que había salido con mis amigos sin revisar el reloj cada 10 minutos. Ni cuando me senté en mi cama un domingo sin tener que preparar una lonchera, revisar un cuaderno o resolver un berrinche. Ahora, sin eso, sentí un hueco. Sí. Pero también un respiro. Me di cuenta de que me había perdido un poco a mí mismo. Que confundí amor con sacrificio absoluto. Que me adapté a un lugar que nunca fue realmente mío. Y que, por más afecto que existiera, yo necesitaba una relación donde pudiera ser escuchado, valorado, considerado. A la semana de haberme ido, empezó una nueva etapa, los rumores. Amigos en común, conocidos del trabajo, incluso algún mensaje por redes. Todos con la misma esencia, que yo había abandonado a Pamela. Que jugué a ser padre solo para luego desaparecer. Que fui cobarde por no asumir las consecuencias de mis actos. Y aunque intenté mantenerme al margen, uno de esos comentarios me hirió más de lo que esperaba. Una antigua compañera del colegio, que también conocía a Pamela, escribió en una publicación suya: qué triste cuando los hombres se ilusionan con formar familia solo para salir corriendo cuando hay que poner el pecho. Poco hombre. Me ardió. No lo voy a negar. Me ardió porque no era verdad. Porque estuve ahí. Porque puse el pecho. Porque dormí en el suelo del hospital cuando Bruno tuvo fiebre y Pamela no podía quedarse. Porque le compré medicinas, libros, zapatos. Porque llevé al niño a sus terapias del habla 2 veces por semana durante 3 meses. Porque fui todo lo que pude, y un poco más. Y sin embargo, para muchos, ahora era el tipo que se fue. Eso es lo duro de estas historias. Que el que se queda callado termina siendo el villano. Y yo ya no tenía ganas de explicarle a todos los que me señalaban lo que en realidad había pasado. Solo me quedó una salida: callar y seguir. Poco a poco, mi entorno más cercano entendió. Mis verdaderos amigos vieron la transformación. Vieron el desgaste. Vieron cómo me fui encogiendo hasta quedarme sin espacio. Y fueron ellos los que me ayudaron a reconstruirme. Salí más. Volví a entrenar. Empecé a enfocarme en mis propios proyectos. Abrí de nuevo mi computadora y retomé un par de trabajos freelance que había dejado en pausa por falta de tiempo. Volví a escuchar música sin interrupciones. A leer sin que nadie me interrumpiera con un ¿me ayudas con esto? Volví a ser Sebastián. No el padrastro provisional. No el proveedor alterno. No el sustituto silencioso. Y en medio de todo eso, todavía pensaba en Bruno. Claro que sí. ¿Cómo no iba a hacerlo? Recordaba sus dibujos. Su forma de dormirse encima mío viendo caricaturas. La forma en que se alegraba cuando yo llegaba con una paleta. Y sí, me dolía. Me partía el alma pensar que quizás le dijeron cosas que no eran ciertas. Que tal vez creía que lo abandoné porque no lo quería. Pero entendí que no podía volver solo por eso. Que el cariño no puede ser una soga al cuello. Que si no hay respeto, si no hay espacio para construir juntos, si no hay una base sólida, entonces es mejor alejarse a tiempo que quedarse a medias. Pamela volvió a escribirme 2 semanas después. Esta vez fue diferente. No pidió dinero. No pidió que volviera. Solo me dijo: Bruno te extraña. No entiende por qué no estás. Le dije que estabas trabajando mucho. No sé si fue lo correcto. No supe qué responderle. Sentí rabia y ternura al mismo tiempo. Rabia porque siguió evitando decirle la verdad. Ternura porque, en el fondo, sabía que también estaba perdida. Esa fue la última vez que hablamos. No respondí. No porque no me importara, sino porque ya había dado todo. Había cruzado todos los límites emocionales que uno puede cruzar por amor. Y volver a abrir la puerta, aunque fuera solo un poco, me iba a costar mucho más que una recaída. Me iba a costar volver a sentirme invisible. Así que seguí en lo mío. Pasaron los días. Las semanas. Y me fui sintiendo más liviano. No completamente curado, pero más en paz. Ya no me despertaba con el nudo en el pecho. Ya no revisaba el celular esperando un mensaje. Ya no sentía culpa al reírme de nuevo. Porque entendí que no fui un cobarde. Fui un hombre que dio todo. Que quiso construir. Que se equivocó en cómo plantear ciertos límites, tal vez. Que debió poner reglas desde el inicio. Pero que nunca actuó con maldad. Nunca abandonó. Nunca se fue por comodidad. Me fui por respeto propio. Y eso, para mí, vale más que cualquier intento de reconciliación mal armada. Pasaron 3 semanas desde la última vez que escuché su voz, y aún así, algunas noches me despertaba con la sensación de que algo me faltaba. Era como si mi cuerpo ya estuviera acostumbrado a ese pequeño ruido de pasos apresurados en la madrugada, o al sonido de una voz infantil gritando: Sebas, ven. Desde la sala mientras se caía el bloque de legos que tanto le costó armar. La casa se sentía grande. Vacía. Pero no triste. Al contrario. Era una soledad tranquila. Una que no dolía. Una que no culpaba.
Una que dejaba espacio para pensar, para respirar. A veces me preguntaba si Bruno todavía me recordaba. Si Pamela había optado por borrar mi nombre por completo o si, en algún rincón de su día, él se preguntaba por qué ya no estaba ese hombre que lo recogía del colegio y le preparaba pan con chocolate cuando tenía un mal día. Y es que esa es la parte difícil de amar a un hijo que no es tuyo. Porque tú sí te quedas con todo el recuerdo, pero no tienes ningún derecho sobre el futuro. Te vas con el cariño en la mochila, pero sin ninguna pertenencia legítima. Poco después de esa última conversación fallida, una amiga en común me escribió por WhatsApp. No para hablar de Pamela, sino para decirme que había escuchado comentarios en un grupo de conocidos. Que algunos decían que yo había usado a Pamela, que nunca fui sincero con mis intenciones, que solo me acerqué porque me convenía tener una relación cómoda con alguien que ya tenía una familia hecha. Casi me reí. ¿Cómodo? ¿Es cómodo levantarte a las 5 para ayudar a un niño a vestirse mientras su madre intenta llegar a tiempo al trabajo? ¿Es cómodo quedarte un sábado en casa construyendo castillos de papel en lugar de salir con tus amigos? ¿Es cómodo compartir tu espacio, tu tiempo, tus ganas, con una rutina que nunca fue completamente tuya? No, no era cómodo. Pero sí lo hice con cariño. Lo hice convencido. Lo hice porque creí, sinceramente, que eso era lo que se hace cuando quieres construir algo real. Pero ahí estaba. De nuevo, yo como el villano. El que se fue. El que rompió la estabilidad. El que abandonó. Me di cuenta de que uno no solo se enfrenta a una ruptura emocional cuando se va de una relación así. También se enfrenta a una narrativa ajena. A una versión editada de la historia que otros cuentan sin conocer ni la mitad de lo vivido. Y por un momento pensé en salir a defenderme. En contar mi versión. En escribir algo largo en redes, explicando punto por punto lo que viví. Pero luego me pregunté, ¿para qué? ¿Para convencer a quienes ya decidieron qué creer? No. No iba a invertir mi energía en limpiar una imagen que no necesitaba ser blanqueada. Quien me conoce, sabe. Quien me acompañó ese año, lo vio. Y quien no, simplemente no lo entenderá. Empecé a enfocarme en lo mío. Reorganicé mi agenda. Volví a retomar viejos contactos de trabajo. Me metí a clases de fotografía los jueves por la noche, algo que había postergado durante años. Empecé a correr los domingos por la mañana. No por salud, ni por estar en forma. Solo por sentir que volvía a tomar el control de mi vida paso a paso, kilómetro a kilómetro. Un día, mientras salía del supermercado, vi a un niño con la misma mochila de dinosaurios que usaba Bruno. Por un instante se me encogió el pecho. El niño se volteó. No era él, claro. Pero me quedé mirándolo unos segundos. Y ahí entendí algo que hasta ese momento no había logrado aceptar del todo: Bruno siempre iba a vivir en una parte de mí, aunque ya no tuviera lugar en la suya. Y eso estaba bien. No necesitaba que me recordara con palabras. Con dibujos. Con llamadas. Yo sabía lo que había hecho. Sabía el amor que había puesto en cada gesto. Y eso, aunque no tenga reconocimiento, tiene valor. Me encontré con un viejo amigo, Mauro, que alguna vez me dijo una frase que se me quedó grabada: hay amores que no terminan con una pelea, sino con un acto de dignidad. Y eso fue lo que pasó. Yo no me fui porque me cansé de amar. Me fui porque me cansé de no ser visto, de no ser escuchado, de no tener lugar. Me fui porque entendí que uno no puede ser padre a ratos, ni pareja cuando conviene. Y sí, todavía había noches en las que me costaba dormir. Días en los que me descubría pensando si tal vez debí manejarlo diferente. Si debí quedarme un poco más. Hablar un poco más. Esperar un poco más. Pero también entendía que ese tipo de preguntas nunca terminan. Que siempre habrá una parte de ti que quiere pensar que podría haber funcionado. Pero a veces no se trata de cuánto lo intentaste, sino de cuánto te lo permitieron. Y yo ya había hecho todo lo que estaba en mis manos. Un mes después de haberme ido, Pamela volvió a escribirme. El mensaje llegó en un momento cualquiera. No era de noche ni un aniversario ni una fecha especial. Era un martes al mediodía. Una línea: solo quería que supieras que Bruno preguntó por ti hoy. No hubo reproche. No hubo súplica. Solo eso. Lo leí varias veces. Me imaginé la escena. El niño sentado en la mesa, quizá con un jugo en la mano o algún crayón roto entre los dedos, preguntando con la voz medio distraída: ¿y Sebastián? No respondí de inmediato. Cerré el celular, seguí con lo que estaba haciendo. Pero esa pregunta quedó en mi cabeza todo el día. No por lo que decía, sino por lo que significaba. Bruno todavía me recordaba. No como el hombre que se fue, sino como el que estuvo. Y eso me dio paz. No me hizo querer volver. No me rompió. Pero me calmó algo por dentro. Me permitió cerrar ese capítulo con un poco más de ternura y menos dolor. A los pocos días, supe por otra persona que Pamela había decidido mudarse a casa de su madre por un tiempo. Al parecer, estaba pasando por un momento complicado. Trabajo, dinero, crianza, todo junto. Y aunque parte de mí quiso ayudar, otra parte, la más consciente, me recordó que ya no era mi lugar. Ya no era mi familia. Ya no podía llegar con bolsas de mercado ni con una linterna para reparar una lámpara rota.
Porque cada vez que lo hice con la ilusión de construir algo juntos. Y ahora, ya no había ese juntos. Entendí que a veces uno ama desde la orilla, sin meterse de nuevo al agua. Yo amaba al niño que conocí. A su risa exagerada. A su forma torpe de correr. A su costumbre de esconderme los zapatos y fingir que él no había sido. Y eso no iba a desaparecer. Pero tampoco me daba derecho a volver. Ni obligación de quedarme. Lo acepté como se aceptan las cosas que duelen pero no se pueden cambiar, despacio, sin dramatismo, con gratitud. Un par de semanas más tarde, decidí escribir una carta. No para enviarla, sino para dejar algo por escrito. Como si necesitara decirle a alguien todo eso que ya no tenía sentido repetir en voz alta. Querido Bruno, no sé si algún día leerás esto. No sé si te acordarás de mí cuando crezcas, si mi nombre te va a sonar familiar o si seré solo un recuerdo borroso de cuando tenía 6 años. Pero si llegas a leer esto, quiero que sepas que te quise mucho. Que cada vez que te llevé al colegio, que te preparé desayuno o que me acosté contigo a ver dibujos animados, lo hice con todo el amor del mundo. No por compromiso. No por quedar bien. Sino porque me nacía. Me fui no porque dejé de quererte, sino porque ya no había espacio para que pudiera seguir estando sin romperme por dentro. No fue tu culpa. No fue por ti. Fuiste lo mejor de esa historia. Fuiste lo único que me hizo dudar en irme. Espero que crezcas con amor, con respeto, con límites. Que alguien te enseñe que decir, cállate, estúpida, no es normal, no es justo, no es sano. Que alguien te abrace con firmeza y con dirección. Y si algún día llegas a leer esto, solo quiero que sepas que me importaste mucho más de lo que pudiste imaginar. Guardé la carta en una caja. No para entregarla, sino para dejar constancia de que todo eso fue real. Porque a veces uno necesita pruebas de que lo que vivió no fue solo un sueño, una fase, un error. Con el tiempo, el dolor se fue diluyendo. No desapareció de golpe. Fue como una bruma que se disipa lentamente. Empecé a salir con otras personas, sin prisa. Algunas conversaciones fueron agradables, otras incómodas. Pero ya no buscaba reemplazar a nadie, solo compartir, construir algo desde otro lugar. Hoy, mirando atrás, no me arrepiento de haber estado. Me arrepentiría más de haberme quedado donde ya no era bienvenido. Me enseñé a mí mismo que es válido retirarse cuando ya no hay respeto. Que uno puede amar profundamente y aún así decir esto no es para mí. Que no hay medalla por quedarse en una relación donde solo uno pone límites, compromiso y ternura. Y lo más importante, aprendí a escogerme. A no mendigar espacio donde debería haber pertenencia. A no rogar por vos en una familia donde yo era tratado como visitante. Al final, no me convertí en el padre de Bruno. Pero fui un adulto que lo quiso bien, que lo cuidó, que lo acompañó. Y eso, aunque no se vea en fotos familiares ni se escriba en papeles legales, también deja huella. Porque lo que uno hace con amor, aunque se borre de la memoria de otros, se queda grabado en la conciencia propia. Y esa, al final del día, es la única verdad que necesito para seguir adelante. Gracias por haber leído. Esta vez sí, cierro esta historia con la cabeza en alto. Listo para vivir nuevas, con gente que me vea completo. No solo cuando soy útil, sino cuando simplemente soy yo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.